Hoy hablaremos sobre el sistema de visas para la petición familiar I-130, los permisos humanitarios de reunificación familiar, las aplicaciones para el Parole in Place y responderemos preguntas de la audiencia sobre el parol humanitario y la I-220A. Okay. La pregunta tiene dos respuestas. Notas de inmigración con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. ¿Cómo funciona el sistema de disponibilidad de visas de inmigrante para la petición familiar I-130? Sí, bueno, el sistema de disponibilidad de visas de inmigrantes, cómo funciona, es que el Departamento de Estado tiene unas tablas que ellos publican mensualmente. Entonces, el familiar que vaya, el peticionario que vaya a pedir un familiar, tiene que hacer la forma I-130, que es la petición familiar, pero entonces va a depender del tipo de categoría en que caiga el beneficiario. En este caso, por ejemplo, ellos tienen distintas categorías. Podemos hablar, darle un ejemplo, la F1, que es la primera categoría, entonces que serían, por ejemplo, un ciudadano americano pidiendo a hijos mayores de edad y que incluye a los hijos y a los cónyuges, cónyuges y a hijos menores de 21 años. También está la categoría F2A, la cual es un residente que está pidiendo a un cónyuge o a hijos menores de 21 años de edad. Existe la categoría F2B, que es la categoría en que un residente está pidiendo a un hijo mayor de 21 años soltero. También existe la categoría F3, que es para ciudadanos americanos que estén pidiendo a hijos mayores de edad que sean casados y también a sus cónyuges e hijos menores de edad si los hubiese. La última categoría es la categoría F4, la cual es un ciudadano americano, hermano, pidiendo a su hermano. Y también incluye a los cónyuges de estas personas y a hijos menores de edad si los hubiese. Entonces, esas categorías, mensualmente el Departamento de Estado publica mediante el boletín de visas un listado y ahí están las fechas de prioridad. ¿Qué es la fecha de prioridad? Cuando alguien hace una petición familiar, le va a llegar el recibo de UCIS, que es lo que le llaman la forma I-797C, y ahí va a conseguir la fecha de prioridad en su caso, que normalmente es la fecha de prioridad es cuando usted solicita, cuando UCIS recibe el caso y le emiten ese recibo. Entonces usted va a mirar esa fecha de prioridad. Si la fecha de prioridad suya es posterior a la fecha que aparece en el formulario, en el boletín de visa, pues su visa en ese momento todavía no está disponible, tendría que esperar un tiempo adicional. Ahora, si la fecha suya sí está disponible, usted puede solicitar la residencia mediante la forma I-485, que es la solicitud del cambio de estatus o el ajuste de estatus. ¿En qué consiste el programa de permisos humanitarios de reunificación familiar? Sí, bueno, este es un programa mediante el cual las personas que pertenezcan a ciertos países, por ejemplo, en el caso de personas que sean de Cuba, El Salvador, Ecuador, Haití, Guatemala, Colombia, eh, Honduras, pues esas personas pueden beneficiarse de este programa. Entonces, ¿en qué consiste el programa? Bueno, ellos hacen una solicitud y entonces los consideran para ver si las personas pueden solicitar, el patrocinador les puede llenar la forma I-134A y también le puede servir como una persona de apoyo y también una persona que le esté brindando un affidavit of support para que esas personas puedan obtener un permiso de viaje para venir a los Estados Unidos y esperar su proceso aquí en los Estados Unidos. El proceso de la petición familiar I-130 cambia si el familiar ya está dentro de los Estados Unidos. El proceso es un poco diferente si el familiar está dentro de los Estados Unidos. Ahí habría que ver, número uno, cómo entró ese familiar y también habría que ver la categoría en que está. Si la persona entró legalmente al país o tiene, por ejemplo, un parol, pues esa persona puede esperar su proceso, puede hacer su proceso aquí dentro de Estados Unidos y solicitar mediante la forma I-485 su green card o su residencia, tarjeta de residencia.
Ahora, si la persona entró ilegalmente al país, hay que ver también la categoría de esa persona, pues también puede hacer el proceso, pero en ese caso tendría que solicitar un permiso o un perdón, que es el que se conoce como I-601A. Entonces, dependiendo de quién es el peticionario, pues habría que ver si califica o no para ese tipo de perdón. Tendría que hacer el proceso consular, salir y entonces mediante el proceso consular solicitar la visa de inmigrante en un consulado o una embajada. En el caso de la petición familiar de ciudadanos americanos a hermanos que entraron ilegalmente a los Estados Unidos, ¿qué pasa si no pueden ser considerados para el perdón consular I-601A? ¿Hay otras opciones legales para ellos? Bueno, en ese caso, los hermanos ciudadanos americanos que estén pidiendo a sus hermanos es la última categoría, la que habíamos mencionado anteriormente, que es la F4. Ahora, ese tipo de petición, no, el hermano no le puede conceder la forma I-601A o el perdón a su hermano. Los únicos que pueden conceder ese tipo de perdón a los beneficiarios serían o padres o cónyuges en este caso. Así que habría que buscar otras alternativas para esa persona a ver cómo puede legalizar su estatus en los Estados Unidos. Posiblemente un asilo, si pudiera calificar para ese tipo de proceso. ¿Deben las personas interesadas en aplicar al Parole in Place seguir enviando las solicitudes para que vayan siendo procesadas por UCIS o esperar a que termine la pausa en la aprobación de casos? Ok, actualmente el programa está paralizado, pues hay un juez federal que emitió una orden, que emitió en inglés se llama un TRO, un injunction. Entonces, el programa actualmente está paralizado, pero las personas sí pueden solicitar el parole in place. O sea, UCI sí está aceptando las solicitudes. Lo único es que no pueden emitir las aprobaciones en ese programa hasta que el juez no se exprese y diga cómo van a evaluar las solicitudes o si van a continuar con el programa. Preguntas de la audiencia. Pregunta de Ofelia Aparicio. Somos pastores evangelistas en Venezuela. Yo soy venezolana, al igual que mis 3 hijos, y mi esposo es colombiano. ¿Podemos los 5 aplicar al parol humanitario? ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, podrían solicitar el parol humanitario porque Venezuela es uno de los países que está incluido, aunque el esposo es colombiano, pero puede calificar al programa porque es cónyuge en el núcleo familiar está incluida su esposa que es venezolana y los hijos. Entonces sí podría hacerlo. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, tendrían que comenzar el proceso, el peticionario que le pueda hacer una I-134A y entonces seguir el proceso del parol humanitario. También hay otros tipos de visa que ellos podrían explorar, que si son religiosos, pues están las visas religiosas, la R1, R2 también que incluye a los dependientes del familiar religioso. Podrían contactar quizás a una institución religiosa aquí en Estados Unidos, a ver si ellos están dispuestos a hacerles una petición para que puedan venir a los Estados Unidos con ese tipo de visa. Pregunta de Raúl Valdivieso. ¿Los padres residentes de un hijo mayor de edad que está indocumentado en los Estados Unidos pueden reclamarlo o hacer algo por él? Sí, los padres residentes pueden reclamar a su hijo, aunque esté aquí ilegalmente. Pueden hacer una petición I-130 a un hijo mayor de edad, siempre y cuando el hijo sea soltero. Sí pueden hacerlo. Lo único es que entonces, si esa persona está aquí legalmente, pues tendrían que hacerle un perdón, que es el I-601A, y esa persona tendría que salir y hacer el proceso fuera de los Estados Unidos, un proceso consular, obtener su visa de inmigrante en la embajada o el consulado que le corresponde. Pregunta de Edita. Ella quiere saber cuáles son las probabilidades y requisitos para que otorguen un perdón consular a personas que hayan aplicado a la petición familiar I-130. Bueno, me imagino que en esa pregunta lo que se está refiriendo es el perdón I-601A, que es el perdón que solamente lo pueden otorgar ya sean los cónyuges o los padres. Habría que ver exactamente
quién es el que está solicitando a quién para ver si califica para ese proceso. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en este caso tendrían que probarle un perjuicio extremo al familiar, que sería ya sea al cónyuge o a los padres. Y entonces está también una parte para otorgar ese perdón. Ellos evalúan, por ejemplo, si la persona está sufriendo un perjuicio extremo, ya puede ser por enfermedad, puede ser por razones económicas, puede ser razones psicológicas. Y entonces hay que determinar si cumple con ese estándar de prueba, que es un poco alto. Entonces, una vez prueben ese estándar de prueba, entonces tienen el oficial que vaya a adjudicar el caso tiene que determinar si en su discreción lo quiere otorgar o no. Pregunta de Osli Vázquez. Yo tengo una I-220A. Me cerraron la corte hace 4 meses y voy a cumplir 3 años en los Estados Unidos. ¿Puedo aplicar a la residencia? Si tiene la corte cerrada, puede solicitar a la residencia. Por ejemplo, si en el caso de los cubanos, pues pueden hacer un argumento solicitando su residencia si tiene I-220A y el caso está cerrado en corte. Hay ciertos argumentos que se están haciendo actualmente. Y UCI no hay algo claro de UCI en términos de estos casos. Están siendo evaluados caso a caso. Han habido en algunas circunstancias que las han aprobado con una I-220A. Hay otras que están pendientes. Tenemos aquí muchos casos en la oficina en los cuales no se ha tomado una determinación a nivel de UCIs y están esperando a ver qué pasa en un futuro. Pregunta de Osvaldo. Yo entré con un parol 212D5 por 60 días y en mi primera cita me retiraron esos documentos y me dieron una I-220A. Tengo la primera casilla marcada y fecha de corte para el 2027. ¿Qué puedo hacer? Ok, en el caso de él, si le marcaron la primera casilla en el NTA, eso significa que en inglés es lo que se llama un arriving alien, está arribando a los Estados Unidos y entonces la jurisdicción en esos casos es con UCIS directamente. O sea que la corte para ese tipo de casos no tendría jurisdicción. Así que él puede hacer una petición o una moción a la corte ya que le habían otorgado el parol pidiendo el cierre de caso en la corte y así entonces tendría la vía libre para solicitar directamente con UCI su residencia. También en ese caso puede solicitar la residencia aunque tenga el caso corriendo en la corte, esté abierto, porque la jurisdicción es con UCI directamente y ellos también tienen potestad para adjudicar el caso. Pero lo mejor en ese caso sería tratar de pedir el cierre del caso en la corte, ya que tiene el parol. Muchos jueces están dispuestos, depende del juez, depende de los fiscales, pero muchos de ellos están dispuestos a cerrar los casos en corte si la persona puede probar que prima facie es elegible para el ajuste cubano y entonces cerrar el caso en corte y ya ir directamente con UCI para solicitar su residencia. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas tardes. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana para responder sus dudas de inmigración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.